Este es el efecto que vamos a aprender a hacer el día de hoy, así que no te muevas. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Bienvenido a un video lleno de terror, preparado para Halloween. La cosa no es así. ¿Cómo? Apenas está empezando el año. ¿Falta mucho para Halloween? Yo pienso que sí. Me lleva la El género del terror siempre le ha gustado a toda la gente y yo creo que no hay uno que no diga que no le gusta ese género. Aunque seas muy cobarde, de verdad que siempre vas a querer estar viendo una película de este género. En muchas ocasiones es la trama lo que te atrae, pero en algunas otras son los efectos especiales y todo el contexto que lleva una película de miedo. Así como hicimos en el video pasado una bola de poder, hoy vamos a tener un tercer ojo. En verdad no es tanto mucho así como que uy, qué miedo va a dar esto, pero la verdad es que sí, siempre va a llamar la atención los efectos especiales y más cuando son de alguna manera muy sencillas. Este efecto en particular te lo voy a enseñar de la manera más sencilla. Existe otra un poquito más compleja, pero no, vamos a eliminar eso y te lo voy a enseñar lo más práctico, fácil, entendible que se pueda. Lo primero que tenemos que hacer es grabar nuestro clip en donde nosotros vamos a hacer los movimientos y posterior le vamos a poner ese tercer ojo. Pero para que tú te guíes un poquito en donde estás centrado, le vas a poner un puntito negro y así sabrás de qué manera te vas a centrar y ahora sí empiezas a grabar. Pero vámonos a la computadora porque ya mucho bla 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 y poco clic clic clic. Vénganse. Ya que tenemos el clip, lo que vamos a hacer es duplicar nuestra capa de video para poder realizar este efecto. Te repito, es la manera más sencilla. Nos vamos a la herramienta de capa y seleccionamos precisamente con la plumita para hacer más exacto, para tener más exactitud en ese momento de estar trabajando y empezamos a hacer la capa al contorno de nuestro ojo, lo más exacto posible para que no se vea un poquito extraño cuando ya tengas el efecto. Para esto es muy importante que tengas una iluminación, digamos, correcta o que se vea bien el ojo que vayas a hacer la capa para que no se vaya a ver un poquito opaco o diferente, que se vea en teoría lo más natural, que nadie tiene naturalmente tres ojos. Ya que terminamos, lo que vamos a hacer es precisamente colocar la capa que hicimos de recorte justamente en el punto que nos pusimos en la frente. Y ya nada más lo que queda es adecuar los detalles en calado, opacidad y expansión para que se vea, como ya te dije, natural. Y viene el paso final. Ya vieron que de verdad fue muy sencillo, pero todavía falta un pasito y esa es la magia. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Te invito a que lo hagas, púchale aquí abajo, suscríbete y compártelo para que más gente pueda ver lo que estamos haciendo en este canal. Ahora sí, vámonos con el toque final. Ya que tenemos nuestro tercer ojo, según a nuestro criterio, bien puesto, nos vamos al relojito de trazado de máscara, le damos clic y después le damos clic aquí en play. Y vamos a ver cómo empieza a hacer un proceso que dependiendo de tu computadora, como ya te he dicho anteriormente, es lo que va a tardar. Puede ser, aún así, no tarda mucho. Aguanta. Y ya que quedó, vemos que ahí los fotogramas quedan un poquito marcados con el efecto. ¿Y qué podemos ver? Que de acuerdo a cómo nos movemos, se va a estar moviendo nuestro tercer ojo. Bueno, ahí me quedó un poquito chuequito a la izquierda. Vamos a acomodarlo, ahí según. Y todavía faltarían algunas correcciones. Unos detallitos nada más que por ahí se ven. Pero prácticamente así es como tú haces. Ya nada más es cuestión de que tú le vayas modificando, porque una vez que veas que se empieza a mover, vas a ver unos ligeros detallitos que se pueden corregir. Y ya por último le pones escenas un poquito más de terror. Para que luzca por lo menos el tercer ojo o dependiendo de lo que vayas a hacer. Si te gustó este video, no te vayas sin antes poner esa manita de color azul. Déjame en los comentarios si te gusta este tipo de video
y qué clase de efecto te gustaría ver en un próximo. O aparte de qué te gustaría aprender, porque esto ya se dieron cuenta que sí es sencillo, nada más cosa de practicar. Compártelo para que me ayudes a que más gente conozca mi contenido. Gracias por pertenecer a este show, porque ya les dije que nosotros no somos una familia, somos un show bien montado. Y después de que esto no fue Halloween y ni es para Halloween, nosotros nos vemos en el futuro. Bye. What the fuck? Ok, ya, estate quieta. Uy.